Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Francisco Pérez y en las redes sociales me pueden encontrar como @Tesla. En un video pasado les hablé de que uno de los factores que hacían que las startups o que los emprendimientos fracasaran era una mala fijación de precios. El video se lo va a colocar por acá para que si no lo han visto lo vean. Y sí, es así, es uno de los principales factores, de los 5 factores hablaba en ese video. ¿Y esto por qué? Porque, digamos, si no colocas bien el precio, digamos, si vendes un producto o un servicio y el precio que tú le colocas es un precio que el público piensa que no es el adecuado, digamos, es un precio que ellos perciben como muy alto por el valor que tú le das, básicamente tus clientes te comprarán una vez, como mucho, para probar tu producto o servicio, pero si no le satisface, ya no lo comprarán más y vas a perder. Si por el contrario fijas un precio que es muy bajo para el valor que tú das, ok, vas a tener ventas, pero como el precio es muy bajo, no va a ser algo que sea sustentable en el tiempo. Es decir, que de repente el flujo de caja que te genere te va a permitir operar, pero no va a quedar con excedente, o la capacidad de operación que te da ese flujo de caja va a ser cada vez menos y al final en algún momento, bueno, te tocará que abandonarlo todo, pues. Es decir, vas a quebrar. Por eso es muy importante fijar el precio. Ahora, ¿qué problema se presenta a la hora de fijarlo de precio? Que mucha gente no sabe o no tiene idea de cómo fijarlo. Porque la fijación de precio podamos decir que es algo relativo. Hay gente que dice, o digamos, piensan que tú fijas el precio es basado en los costos. Y ojo, es verdad, lo primero que tú tienes que hacer antes de fijar un precio es calcular todos tus costos, los costos fijos, costos variables. Nunca olvidar que tú, así seas la persona que inició el emprendimiento, tienes que tener un sueldo. O sea, tu sueldo no dejarlo por fuera. Yo llegué a ver eso en algunos, digamos, planes de negocio que me entregaban. A veces no habían los sueldos de los directores de la empresa, que eran los fundadores, a veces no se había reflejado ahí. Y entonces, porque cuando le preguntaba a ellos, decían, bueno, que los sueldos los van a sacar de las ganancias. Pero no, las ganancias son las ganancias. Y tú, como fundador, como director, como gerente, es decir, como una de las personas que está a cargo de la organización, de la empresa, del emprendimiento, tiene que tener un sueldo. Y un sueldo que tiene que estar estipulado. Otra cosa es la ganancia, porque digamos, el entendido es que las ganancias se van a repartir al final del periodo, de un periodo establecido. Puede ser anual, semestral o mensual, entre los socios. Eso ya es otra cosa. Si tú eres un socio de un emprendimiento, al final del periodo establecido, bueno, tuvimos las ganancias tanto por ser socio y, digamos, por el capital accionario que hayas apartado, dividido con porcentaje de esas ganancias. Pero eso no es tu sueldo. Tu sueldo tiene que ser otra cosa distinta y tiene que ir calculado en los costos. Entonces, como ya dije, tienes que calcular costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Bueno, costos fijos básicamente son los costos que tú vas a tener, produzcas o no produzcas nada, des o no des el servicio. ¿Cuál es un ejemplo de esos costos fijos? Bueno, podría ser el alquiler del local donde funciona, podría ser digamos, el pago de internet que tengas. Si, no, si tu proceso de producción no requiere unas grandes maquinarias eléctricas, igualito puedes llevar un costo fijo de electricidad, que es el costo del pago mínimo de electricidad que tenga el local donde esté funcionando. Eh, Pago de servicio, pues, básicamente, pero no solamente pago de servicio, porque algunos podrían variar de acuerdo a tu proceso productivo, pero básicamente tus costos fijos son los costos que tú vas a tener, produzcas o no produzcas nada. Si tú tienes un personal, digamos, una secretaria que está trabajando para ti, a ella le tienes que pagar su sueldo y su salario, se produzca o no se produzca nada. Entonces, eso es parte de los costos fijos. Costos variables, bueno, los que van a depender de lo que tú vayas a producir, de producción. Digamos, si tú
un bien, lo que tú produces, necesitas una materia prima y los costos de la materia prima se van a incrementar o se van a reducir dependiendo de la cantidad de materia, de productos que saques en un periodo de tiempo. Entonces, esos son los variables. Tienes que sacarlos los dos. Y es sí o sí, tienes que calcular los dos porque tú tienes que una base para saber en cuánto es lo mínimo que tú podías vender tu producto es calcular todos los costos y dividirlo entre la cantidad de productos que tú estimas producir. Es decir, si yo calculo que yo voy a producir sillas y que las sillas, digamos que hay un costo total de producir las sillas que puede, digamos, va a ser una cifra al vuelo, 1.000.000 de X unidades monetarias. Y yo pienso producir 1.000 sillas, entonces el costo unitario va a ser el costo total de ese, o sea, ese 1.000.000 de unidades monetarias entre la cantidad, entre las 1.000 sillas. Esa división es el costo unitario, es lo que te cuesta producir cada silla. Entonces, teniendo en cuenta esto, o sea, teniendo el costo unitario, tú sabes que no puedes vender a menos de ese costo. O sea, eso es porque, digamos, ese es el precio que te va a permitir vivir. Pero ojo, tampoco es que vendiendo ese precio, cualquier cantidad de sillas, eso me va a permitir. Tienes que después, si quieres saber si tú, digamos, los cálculos mínimos para que tu emprendimiento sea rentable, es que tienes ese costo y luego tienes que calcular, como decir, el punto de equilibrio, que no es más que el punto en el que se llega, en que se equiparan los costos con los ingresos. Es como quien diría el momento en el que estás tabla, en el que no ganas ni pierdes. Siempre es bueno que hagas este ejercicio de calcular el punto de equilibrio porque, digamos, ya te puedes ir fijando una meta, o no una meta, puedes tener un punto, una marca en la que tú dices, bueno, si mi punto de equilibrio, hablando de las sillas, son 5.000 sillas, o sea, puedo producir 10.000 y mi punto de equilibrio son 5.000, vender 5.000. Si tú has vendido 4.900 sillas, ya tú dices, bueno, estoy cerca de mi punto de equilibrio, es decir, estoy cerca de mi punto en el que no voy a tener pérdidas, porque antes de eso estoy teniendo pérdidas, luego de eso voy a tener pérdidas, ganancias, perdón. Vale, entonces estos cálculos son básicos que tienes que hacerlo y, digamos, no es conveniente o no es lo ideal que tu precio sea exactamente eso. Algo que hacen algunas personas es, luego que ya tienen los precios de sus costos, es, que digo, el cálculo de sus costos y el precio unitario, el costo unitario del producto, digamos, agregarle una ganancia. Dice, bueno, sobre este costo unitario de este producto yo quiero tener una ganancia del 30, 40, 50% del porcentaje que tú quieras, tú lo decides, es tu empresa, y le sumas ese porcentaje. Y teniendo ese porcentaje ya sumado, es el precio al que tú, es el precio de venta al público, el precio el que tú consideras que para ti es óptimo. Puedes, de acuerdo a lo que al precio que tenga tu competencia, tú puedes hacer un sondeo, promediarlo y colocar tu precio. ¿Qué tiene esto en contra? Bueno, que tu competencia no necesariamente va a tener los mismos gastos que tú. Puede tener más, puede tener menos. Y si ellos tienen menos gastos o menos costos en la producción, van a tener más ganancias. A pesar de que tú tengas un precio parecido al de ellos, a lo mejor su margen de ganancia es mayor. Entonces está ese punto. Pues. Puede que no sea tan conveniente. Aunque siempre es bueno tener al presente a la competencia. O sea, no hay que olvidarla. Porque en la competencia tú ves es como un barómetro, como un termómetro de cómo está el mercado. Otra cosa que hacen algunas personas y que puedes hacer y que, digamos, no es mala idea, aunque igual depende de algunas cosas que son muy subjetivas y hasta relativas,
es hacer como una especie de estudio de mercado. Un pequeño estudio de mercado en el que tú le preguntes o averigües con tu público cuánto estarían ellos dispuestos a pagar por tu bien o servicio. Entonces, claro, hacer este pequeño estudio de mercado a lo mejor obviamente te va a implicar hacer, invertir un dinero, pues pagarle a alguien especialista en eso y que te haga ese estudio. Pero lo puedes hacer. Otra cosa que puedes hacer y que sí es muy recomendable es que tú potencies el valor agregado que da tu producto. O sea, ese elemento que diferencia tu producto o servicio de los demás, veas cuán valioso es. Claro, es algo, digamos, subjetivo, pues, porque obviamente decir qué tan valioso podría ser un producto, cuánto valor monetario representaría un producto que tú des, a lo mejor cada quien lo verá con su escala, ¿no? Pero digamos, si tú te percatas de que eso es valioso para tu cliente, bueno, tú puedes jugar con el precio, pues. Digamos que algo así hace más o menos la gente de Apple, pues, vamos, por lo menos el iPhone 9 nuevo, más reciente, tiene un valor de unos $1.300. Obviamente su costo de producción no es eso, tampoco es el 30% menos o el 40% menos del costo, probablemente sea menos, no sé, a lo mejor producirlo le saldrá entre 200 y $500, pero ellos lo venden en 1.300 porque en su público la gente le da mucho valor, pues, porque se ha convertido en un símbolo de estatus, se ha convertido en algo que ellos aprecian mucho, o sea, ellos, me refiero a sus clientes, aprecian mucho, lo desean mucho tener. De hecho, esta marca ha hecho algo que muchas marcas quisieran hacer, o sea, que cuando ellos hacen un anuncio de que van a lanzar un producto, ellos dan la fecha de lanzamiento y prácticamente el día anterior hay colas y colas de personas esperando para que salga el producto a la venta para irlo a comprar. Eso es, a nivel de marca y de producto, es muy deseado. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que le quería decir, ¿no? De las cosas que tú puedes hacer para fijar los precios de productos. De repente a lo mejor se ve como que esto es muy a la ligera, pero si te sientas y sacas cuentas y empiezas a analizar, vas a ver que es más el trabajo que hay que hacer que lo que yo estoy diciendo. O sea, no es que lo que yo estoy diciendo no se tenga que hacer, sino que llegar a las conclusiones te va a tomar cierto trabajo. Otra cosa que quería decir es que, bueno, es más específico para el tema de la gente que está aquí dentro de Venezuela. Que ocurre que es difícil mantener un precio por la situación actual que estamos de hiperinflación. Hiperinflación no es más que los precios están subiendo continuamente. Y entonces esto genera un doble problema. Por un lado, que tus proveedores te suben los precios y por otro lado, que tus compradores, en el caso de compra y venta de productos, que tus compradores de repente no quieren comprarlo o les cuesta, y de paso a ti como proveedor probablemente mantenerte al día te cuesta mucho. Es difícil, es muy difícil hacerlo. Lo más que podrías hacer ahorita es sacar tus cuentas de tus costos, llevar esos costos a una moneda estable, que sea más estable que el bolívar, y que tú puedas tener referencias y tenerlos en esa moneda y, bueno, irlo actualizando a medida que se va actualizando la moneda. ¿Por qué? Porque no hay de otra. O sea, nadie va a iniciar un negocio para perder. Y eso es algo que todos deberíamos tener claro. Tanto los clientes, o sea, tanto nosotros como en la posición de cliente, como nosotros en la posición de alguien que oferte un bien o un producto o un servicio.
que nadie inicie un negocio para perder y que todos tenemos que, digamos, si tú vendes un producto o servicio, tienes que pagar la reposición, pues. Tú no puedes, o sea, yo he visto desde el lado del cliente que hay gente que se queja de que suben mucho los precios, pero yo le digo, bueno, pero es que la persona que compró al mayorista el producto tiene que reponer su inventario, inclusive el mayorista, el que lo fabrica, también tiene que reponer su inventario. Y mientras retorna el dinero del producto de las ventas, su materia prima o su inventario ya ha subido. Y entonces no tienes otra manera, tienes que hacer así, calcularlo en una moneda más estable y estar pendiente de las fluctuaciones del precio del mercado de esa moneda estable y nada, eso es lo que queda, pues no hay otra cosa. Ah, pero me acordé de algo que pueden hacer todos, o sea, sobre todo si tú eres el que produces el bien y el servicio, o sea, no eres un intermediario, sino eres alguien que lo está produciendo, siempre hay la posibilidad de que busques maneras más innovadoras de producir, maneras de que puedas dar un buen bien o un buen producto o servicio. O sea, bien me refiero a que no pierda calidad, entendiendo que la calidad son las cosas deseables de ese bien o servicio. Siempre hay una manera de que la puedas dar un buen, un buen producto o servicio con buena calidad sin incurrir en tantos costos o por lo menos recortar los costos. ¿Cómo? Bueno, eso es la innovación. Eso es parte de cada quien. Y bueno, me acordé de esto es por un libro que leí hace tiempo sobre la empresa Dow Chemical, que fue una empresa fundada de productos químicos fundada a principios de los finales de los 1800 y por ahí en 1920, en el 29, por ahí cuando hubo la gran crisis que por todas conocidas, la podemos ver en todos lados, la crisis del 29 de la Bolsa de Valores de Nueva York. Ellos, a pesar de que muchas empresas estaban quebrando y muchas empresas estaban, sí, mal, quebrando prácticamente muchas, ellos no solo lograron mantenerse, sino lograron tener ganancias. ¿Cómo? Gracias a que sus fundadores eran personas que estaban muy pendientes de la innovación. Claro, la empresa no había crecido al tamaño que es hoy, entonces era más pequeña, tenía pocas filiales, y los mismos fundadores se dieron a la tarea de diseñar nuevos procesos. Y entonces, este es otro llamado, pues si tienes una empresa y te parece que algunas cosas como que se te están escapando de las manos, bueno, si le pones un poquito de cerebros y un poquito de innovación, probablemente sortees mejor la situación. Eso es todo, gracias y bueno, el llamado es el de siempre. Si te gustó el video, dale like, si lo consideras, puedes comentar, los comentarios son bienvenidos. Si consideras que este video lo debería ver otras personas o algún amigo tuyo que esté emprendiendo o que le guste el tema, bueno, por favor compártelo. Y como siempre, suelo hacer casi semanal o una semana sí, una semana no, contenido que habla de emprendimiento. Más que nada porque es un tema que me apasiona y que considero que de esta manera yo puedo ayudar a las personas que están iniciando negocios. Entonces, si te gustan estos temas, bueno, te puedes suscribir y bienvenidos pues. Gracias por verme y hasta luego. Chao.